Bienvenidos al monasterio de la Santa Espina, monasterio cisterciense. Aquí tenéis en la fachada renacentista una inscripción debajo del balcón SPHV, Sanctus Petrus hic Veneratur. Este monasterio se llamó inicialmente San Pedro de la Santa Espina, hasta el siglo XVI, en el que los monjes, en un capítulo general, optan por colocar todos los monasterios bajo la advocación de la Virgen, y desde aquel momento se llamará Santa María de la Santa Espina. Hoy este monasterio es escuela, desde hace 130 años. Está escrito en el jardín, en el patio de entrada. Este monasterio inicialmente fue un orfanato. ¿A quién se le ocurrió convertir este monasterio en escuela? A la marquesa de Valderas, doña Susana de Montes y Bayón, marquesa de Valderas. Ella era madrileña, pero era de ascendencia en Rueda. En Madrid conocen una obra que se llama El Asilo del Sagrado Corazón de Jesús, que es la primera obra de los Hermanos de la Salle en España, y le encanta tanto esa obra que quiere para Valladolid una obra paralela. Y como lugar pintiparado, pues ofrece este monasterio y más de 1000 hectáreas para que aquí se dé instrucción a niños huérfanos. Recientemente ha creado Javier Burrieza un libro que se titula La Santa Espina, Monasterio y Escuela, donde se dan hoy día las clases prácticas a los alumnos de producción agraria. Respuesta en las fincas que esta señora donó en 1800. Y en la contraportada aparece en concreto la respuesta del sexto marqués de Valderas, la respuesta del sexto marqués de Valderas a una pregunta de la que yo no me libro prácticamente ningún día. Oiga, ¿este centro hoy es público o privado? Responde el marqués, Hipólito Sanchís Álvarez de Toledo. Lo de Álvarez de Toledo, como veis, en concreto, ¿verdad?, suena a nobleza, y él es profesor del CEU en Madrid. Pues él responde: en este proyecto conviven lo público y lo privado, lo religioso y lo no confesional sin problemas, y los tres organismos que consiguen que el sueño de doña Susana perdure dan un ejemplo de armonía y entendimiento al resto de nuestro país. Bueno, vamos a continuar viendo en concreto el claustro de este monasterio. Me presento, soy José María Becia, he sido profesor durante 47 años y estoy dedicándome a esta labor durante 11 años, a partir de la jubilación. Bueno, sobre este claustro actualmente tenemos la zona escolar. Hay 129 chicos, chicas estudiando formación profesional, ciclos de grado medio y ciclos de grado superior, de agricultura, ganadería, viticultura y enología, aceites, y recientemente pues ha comenzado en concreto, ¿verdad?, paisajismo y medio rural, que es de ciclo de grado superior. Sabéis que los ciclos de grado medio y superior suelen durar 2 años, en concreto. El segundo curso suele haber prácticas en empresa. Fácilmente, si el empresario está satisfecho del alumno y el alumno del empresario, ahí puede brotar un puesto de trabajo, que el caso de los agrícolas suele ser bastante permanente, de los enólogos también, en cambio de los forestales puede ser un poco más fortuito, de modo que veis la realidad. La piedra que tenemos, pues ya veis, piedra caliza. Aquí no os puede ofrecer la piedra granítica que tienen los monasterios gallegos, ¿verdad?, o los madrileños o los abulenses, sino que es una piedra caliza. Esta de estos montes Torozos, de Adal y su entorno. Y la del otro claustro y la de la fachada más significativa, la de la fachada neoclásica, esta es traída de las canteras de Campaspero, cerca de Peñafiel. De modo que ves la realidad que vamos aquí. Vamos a continuar con el otro claustro, que es el claustro regular. Este es el claustro de la hospedería. Aquí vais a poder hacer un repaso del arte que estudiabais en vuestra adolescencia. Hay románico, gótico, renacimiento, neoclásico, precisamente por la fragilidad de la piedra. De modo que vamos a ver de todos los estilos. Acabamos de ver el claustro de la hospedería, sobre la cual se encuentra hoy día la parte escolar. En esta
Este segundo claustro es del siglo XVII, pero solamente la pared derecha es reconstrucción del XVII, porque veis que la parte izquierda es medieval. Aquí hubo enterramientos de gente noble que donaban sus bienes para tener derecho a ser enterrados aquí. En cada uno de estos lucillos hubo enterramientos y fijaos cómo los decoraban de un modo muy sencillo, semejante a estos arcos que tenéis por aquí. Los otros tendrían decoración parecida. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se les deteriora y después ya no se restauran. No sé si reparáis que en el primer claustro, sin embargo, allí no hay ningún enterramiento. Bueno, en concreto, ¿verdad? Después, ves, los franceses, en concreto, aquí estuvieron en 1809. Los madrileños nos recuerdan todos los años el 2 de mayo de 1808. Pues a estos monjes les afecta al año siguiente, 1809. Echan de aquí a los monjes, está el monasterio abandonado 4 años, imaginaos una casa abandonada 4 años. Después desaparecen también durante el trienio liberal, 1820 al 23. Los liberales habían puesto límites a los monasterios para que pudieran habitarlos. Estos monjes en 1820 eran tan pocos que no llegaban al límite mínimo establecido, que era el de 10 monjes profesos por monasterio, y como no llegan al límite mínimo, pues tienen que demandar. Después de la desamortización, este monasterio estuvo abandonado solo 53 años. Digo solo porque hay algunos que no han levantado cabeza desde la desamortización. Como colofón, durante la Guerra Española, esto fue campo de concentración, en el 37 y 38. Aquí hay turistas que vienen buscando las huellas de su abuelo y tenemos que asentir. Yo hace 20 días recibí la visita de un albaceteño. El buen hombre venía con su esposa, con su hijo y con su nuera, y al final de la visita el buen hombre lamentaba no haber venido con su padre. Su padre tuvo esa experiencia de campo de concentración, pero nunca se le había ocurrido invitar al hijo a localizar en el mapa español dónde estaba el monasterio de Santa Espina. Hasta que un día aterrizó en Urueña, ahí los vecinos le dijeron, pues mire, a 10 kilómetros del monasterio, y aquí llegó. Al final de la visita el buen hombre lamentaba que su padre no hubiera conocido la transformación y muriera con las imágenes tétricas que había vivido por aquí en el 37-38. De modo que aunque esto os parece muy bonito, sin embargo hay algunos que les han pasado canutas, de modo que ve la realidad. ¿Quién fue el causante de que salvara esta situación? Posiblemente los niños huérfanos, porque la escuela que comenzó aquí en 1888 para atender a niños huérfanos siguiera funcionando. Bien, si sobre el primer claustro está la zona escolar para 129 chicos, chicas, sobre este claustro está la zona residencial para 85 internos o internas de lunes a viernes. El lunes comienzan las clases a las 12:15 para facilitar a los chicos que nos vienen de lejos, norte de León, norte de Palencia, norte de Burgos, Ávila. Las clases que han perdido el lunes para recuperan entre el martes, miércoles, jueves y viernes. Siendo internos pueden madrugar un poquito, en vez de comenzar a las 9, comienza a las 9:15 o retrasar un poco la comida. Pues sobre este claustro está la zona residencial. Aquí están comedores, dormitorios, sala de televisión, informática para estos alumnos, alumnas. En este momento, en concreto, están en el tiempo de estudio para preparar las tareas o los exámenes de mañana. Bien, ahora vamos a dejar el siglo XVII y vamos a retrotraernos hasta el siglo XII para ver la sala capitular. Seguimos en este claustro clásico del siglo XVII, pero ya vemos aquí el estilo cisterciense. Veis aquí dos arcos, ¿verdad? Arcos que combinan los arcos de medio punto con el arco apuntado, y vamos a entrar a la sala capitular. Bien, hemos visto un claustro de la hospedería del siglo XVI, sobre el cual está la zona escolar, un segundo claustro del XVII sobre la que está en concreto la parte residencial, y hemos llegado a lo más antiguo, sala capitular. La sala donde se reunían los monjes todos los días. Abrían un libro que tenía 74 capítulos, era la regla de San Benito, después escuchaban la plática del abad, si había algún monje que había preparado una tesina o una tesis se la podría comunicar a sus condiscípulos, y por la tarde pues se podían reunir para revisar un poco la jornada o acusarse ante el abad de las limitaciones que hubiera podido tener. Como veis,
es típicamente cisterciense. Capiteles, como veis, sin ninguna decoración. Bóvedas donde veis que los arcos se cruzan. Bóvedas de crucería típicamente del gótico. Detrás tendrían la huerta. No olvidéis la importancia de esos monjes a la bora. Encima tendrían sus dormitorios, con una escalera de acceso a la iglesia que le llamaban escalera de noche y otra de acceso al claustro que le llamaban escalera de día. Y una vez vista esa sala, pues yo creo que es fácil recrear cómo sería el primitivo claustro de la Espina del XIII. Porque este claustro que habéis recorrido, este claustro tan alto y tan luminoso, este claustro es del XVII. ¿Cómo sería el primitivo claustro del XIII que hubo aquí en el período medieval? Pues sería tan bajo como esto. Y muy distinto de esas alturas que en vez de tener un cuerpo de altura tiene dos. Segundo, sería tan penumbroso como esto. Fijaos qué poca luz puede entrar por aquellos tres ventanucos orientados al este en alabastro. Y después tendrían arcos semejantes a este que yo os puedo ofrecer aquí a mi derecha, o a este que podéis ver aquí a la izquierda, de modo que, pero que vosotros lo podéis ver perfectamente desde fuera. De modo que ahí podéis combinar, en concreto, los arcos de medio punto con los arcos apuntados. Vamos a acercarnos a la iglesia, pero vamos a acceder por la sacristía, porque cronológicamente vais a ver que hace juego con la sala capitular. Y accedemos a la sacristía, que hace juego con la sala capitular. Algo anómalo que en un recinto tan pequeño, cual es una sacristía, tenga una puerta a la izquierda que da acceso. Ese era el armariolum o armarium, donde depositaban los libros de liturgia o de lectura espiritual con los cuales hacían su formación permanente. Sacaban la Biblia, hacían en concreto, ¿verdad?, su lectura espiritual, y después, como los libros no eran personales, sino que eran de la comunidad, los guardaban ahí. Bueno, sacristía hace juego con la sala capitular. Tan antiguo, tan austero, tan sobrio, tan sencillo, tan del 12, tan cisterciense. Como la piedra que tenemos aquí es una piedra caliza, pensad que estos monjes se están reconstruyendo continuamente desde el 12 hasta el 18. De modo que vais a poder hacer un repaso absoluto del románico, gótico, renacimiento y neoclásico. Ahora vamos a dejar en la sacristía del 12, vais a subir 4 peldaños y elegantemente os vais a presentar en el Renacimiento. 13, 14, 15 y nos presentamos en el Renacimiento. Bien, estamos en el transepto, ya es del siglo XVI. Me diréis, ¿qué ha ocurrido en el XVI si este monasterio es del 12? Pues hombre, lo que ocurrió en el 16 es que ya no eran 3 ni 9 monjes, sino 56. Segundo, que económicamente andaban bien, estaban viviendo un siglo esplendoroso. En el 16, en concreto, levantan estas alturas con ayuda del señor Sobremazas como arquitecto y al mismo tiempo amplían el presbiterio porque el primer presbiterio era muy pequeño para el número de monjes clérigos que había aquí. Suponiendo esto, ¿cuál es lo más antiguo de esta gran iglesia? Pues lo más antiguo es esta capillita. Mirad, capillas tan baja como esta, tan penumbrosa como esta, fijaos qué poca luz puede entrar por aquí, y con bóveda de cañón, capillas como esta, a finales del 12, en este presbiterio tan amplio, estos monjes tuvieron aquí 5 capillas románicas como esta. De las 5 capillas románicas que hubo, hoy yo solo os puedo ofrecer esta. Veremos una, la quinta, que en el siglo XV se nos convirtió en gótica, y las 3 centrales en el XVI se convierten en renacentistas. Como colofón, esta fachada que habéis visto en el exterior, esta fachada es neoclásica. Estos monjes se están reconstruyendo continuamente desde el 12 hasta el 18. Aquí podéis hacer, que os dije, ¿verdad?, un repaso del románico, gótico, renacimiento y neoclásico. Esta capilla se llamó Capilla San Pedro. Hoy es el baptisterio de la parroquia. Una parroquia en invierno prohibitiva por el frío y la humedad. Entonces tenemos aquí las celebraciones en invierno en el coro. Arriba en el coro hay una pequeña capillita, allí tenemos 3 pequeñas placas que nos ambientan un poquito el lugar, ahí son las celebraciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de San Isidro, patrono de Madrid y también patrono de esa parroquia.
tenemos un pacto de no agresión con los madrileños. No por motivos patronales, sino porque en Madrid hay una calle dedicada a un monje de la Santa Espina. Se llama Caramuel, está en el barrio de Carabanchel. Un fuera de serie, astrónomo, físico, matemático, músico, teólogo, filósofo, acabó siendo obispo auxiliar de Italia. Bueno, vamos a ver la parte central, la nave central. Vais a ver una nave central amplísima, parece catedralicia, y las dos naves laterales. La orientación de la iglesia, la clásica, de este a oeste. Si lo es de todo templo cristiano, parece que los monjes lo están recordando todas las semanas, cuando recitan el Salmo 112, de la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Y por el ocaso veis una vidriera muy llamativa. Llamativa en primer lugar por la geometría. Veis que es rectangular, cuando estaréis acostumbrados a ver por ahí muchos rosetones circulares. ¿Por qué aquí no tenemos un rosetón circular? Pues porque nos lo prohíbe esta señora fachada. Fijaos que esta vidriera está colocada en una fachada que no es románica o gótica, sino neoclásica. En segundo lugar, llamativa por la dedicatoria. ¿Veis arriba de la vidriera, en la parte central, una corona de espinas? No olvidéis que estáis en el monasterio de la Santa Espina. Y la vidriera es regalo del marqués de Lozoya en tiempo del ministro. Y esas alturas, pues ya son del 16. Y el presbiterio que tenemos aquí delante también es el 16. Me diréis, ¿qué ha ocurrido en el 16 si este monasterio es del 12? Pues hombre, lo que ha ocurrido en el 16 es que la comunidad era muy numerosa. Eran 56. Segundo, que económicamente andaban bien. Además de las 6.000 hectáreas de terreno, tenían 6 molinos en este pequeño río Bajoz, tenían un bosque significativo de encinas en este páramo de los Torozos, tenían viñedo. No olvidéis que los monjes se abstenían de comer carne en Cuaresma, pero de beber vino yo creo que no. ¿Os suena el Vega Sicilia? Y el Priorat por Cataluña, pues ¿de dónde viene el Priorat? Pues de un monasterio que hay en Tarragona. El monasterio se llama Scala Dei. Ese monasterio no es del Císter, es de Cartujos. Los cartujos no tienen abad, tienen prior. De prior, priorate en catalán y priorate en castellano. ¿Y el Vega Sicilia de dónde viene? Pues de una finca hermosísima que tenían los monjes del Císter cerca de Peñafiel. El monasterio se llama San Bernardo de Valbuena. Lo de Valbona suena a Valle Fértil, a orilla del Duero. Allí los monjes tenían una finca hermosísima que se llamaba así, Vega Santa Cecilia. Como veis el nombre, nos lo han apocopado y secularizado. Si veis aquella finca y veis en lontananza una ermita y queréis satisfacer la curiosidad de que hay dentro de la ermita, allí os toparéis con una escultura de Santa Cecilia. Vega Santa Cecilia, Vega Sicilia. Pues estos monjes en el 16 tienen capacidad suficiente en ese siglo de oro para levantarnos el coro, un coro muy práctico, para que los feligreses en el siglo XXI no chupen demasiado frío, ¿verdad? Levantan esas alturas del 16 y además hacen la tapia. Seguramente que el coche lo habéis dejado fuera de tapias. Esa tapia que habéis atravesado data de 1580. Esa tapia rodea 97 hectáreas de terreno. Esa tapia rodea 97. Estos monjes la levantaron en un año, para que veáis que lo del ora et labora funcionaba. Y el 16 también hacen este presbiterio. ¿Cómo sería este presbiterio del 16 en el siglo XIII? Pues este presbiterio en el XIII sería como aquella primera capillita que hemos visto, como la románica, ¿verdad? Sería tan baja, tan penumbrosa y con bóveda de cañón como aquella. Aquí había 3 capillas románicas como la primera, 1 más 3, 4. Y yo os dije que en total eran 5. Pues la quinta, veréis la última, que ya desde aquí podéis apreciar un arco apuntado. Un arco apuntado. En el 16 amplían y elevan, la estructura cuadrangular básica se convierte en estructura octogonal a través de esas vieiras o pechinas o trompas o conchas tan manidas en todo lo construido en la Espina en los siglos XVI y XVII. Algunos cuando ven tanta concha se preguntan, oiga, ¿estamos en el camino compostelano? Pues mire usted, no es el francés. Pero hoy la Junta de Castilla y León está rehabilitando el camino madrileño.
Prueba de ello es que a 7 kilómetros tenéis un pueblo, Castromonte, donde hace 4 años se inauguró un albergue para peregrinos, lo que quiere decir que el Ayuntamiento y la Diputación han invertido para que esto se haga. Si salís a la carretera, enseguida comenzaréis a ver señales del camino. Si os acerquéis al pueblo, en la antesala del pueblo veréis el mapa del camino compostelano madrileño que se une al francés en Sahagún de Campos. Naturalmente no tiene tanta vida el peregrinaje por Castromonte, camino madrileño, que por Sahagún, camino francés. El camino francés hoy está masificado. Alguien nos dirá que está comercializado. En cambio, el madrileño parece que tiene otros objetivos. Yo hace 20 días recibí aquí a un madrileño, venía solo, y en concreto, me dijo que se había propuesto hacer el camino madrileño de Madrid a León en varias etapas. Aquí recaló un día a las 6 de la tarde, yo le acompañé durante una horita, después el buen hombre se me escabulló, pero al final se subió al coro, se unió a la comunidad de los hermanos de la Salle, que tenían la Eucaristía, y en aquel momento uno más. Naturalmente los objetivos del madrileño hoy por hoy son distintos del francés. Aquí tenéis una capilla la saliana, ahí tenéis el fundador de los hermanos de las escuelas cristianas, San Juan Bautista de la Salle, que tienen 2 centros en Valladolid, Colegio Lourdes y Colegio La Salle, y aquí tenéis un huerfanito natural de Adalia y que murió mártir en Almería, junto a otros hermanos y el obispo de Almería, de modo que veis la realidad. Natural de Adalia, ¿verdad?, el hermano Isidoro Prim. Y os ofrezco la escalera de noche de los monjes, un San Fernando que tapa esta escalera, ¿verdad? Los monjes a eso de las 8:30 subían a sus dormitorios hasta las 4:30 que bajaban para el rezo de las horas. Horas en concreto, ¿verdad?, que hoy le llaman las vigilias y antiguamente se llamaban los maitines. Y tenían cambio de horario, pero el cambio de horario ellos era fijo. Iba del 3 de mayo, invención de la Santa Cruz, al 14 de septiembre, exaltación de la Santa Cruz. Por consiguiente, de cruz a cruz. Era el cambio de horario de los monjes. Este retablo que os ofrezco por aquí es un retablo venido de la abadía de Retuerta, en la provincia de Valladolid. Este ha llenado, desde 1958, ¿verdad?, el espacio que dejó el antiguo retablo de la Espina en alabastro, del que se encariñaron los franceses, ¿verdad? Hay 4 imágenes que recalaron en Francia, hasta que después de las guerras, pues ya sabéis, suelen tomar la palabra muy educadamente los anticuarios, los escultores. El que más se movió fue un anticuario catalán, se llama Marés, participó en la subasta, los compró y actualmente los tenéis en el Museo Marés de Barcelona. La única imagen que tenéis relativamente cerca de aquí, en San Ciprián de Mazote, es la figura central, una Asunción de la Virgen, de la cual nosotros aquí tenemos una copia. La original, por consiguiente, está en San Ciprián de Mazote. Y este retablo que nos ha venido de Retuerta, pues no desmerece del de alabastro. Los dos son del 16, tanto el de alabastro como este, hecho en Mirada de Ebro, obra de Marquina, ¿verdad?, y que nos vino, ya digo, de la abadía de Retuerta. Y aquí nos llegó pues con 2 déficits notables. El de la Virgen, ahí habría otra Virgen pero más pequeña, haciendo juego con los 4 evangelistas, y encima veis que falta un bajorrelieve, seguramente de San Norberto, ¿verdad?, que es el patrono de los protestantes y cuya fiesta celebramos precisamente hoy. Esta capilla, no me aventuro a deciros que sea cisterciense, porque veis que es gótica, pero es gótica a partir del 15. Esta capilla en el 13 era tan baja, tan penumbrosa y con bóveda de cañón como la primera. En el 15 hay una familia noble de Grajal de Campos de la provincia de León, la familia Gutiérrez de Vega, que quiso que esta capilla fuera funeraria para los miembros de su familia. De ahí 4 lucillos, 3 plenamente góticos, los 2 de la derecha y el primero de la izquierda. En cambio el segundo de la izquierda ya es posterior, ya es renacentista. Y lo último que hacen aquí los monjes es esta capilla. Esta capilla ya data del siglo XVII. Hasta el XVII diríamos que la iglesia moría aquí, en esta baldosa. Antes del XVII, esta era una planta de cruz latina perfecta. Antes del XVII, detrás los monjes tendrían el cementerio. En el XVII
crean esta capilla y le llaman Capilla de las Reliquias. Hoy no conservamos más que una, la reliquia de la Santa Espina, que se da a venerar una vez al año, el día del Viernes Santo, después de la oración de la cruz. Aparece en un relicario hecho en los Talleres Granda de Madrid. En la burbujita de cristal es donde se encuentra la reliquia. ¿De cuándo data? Desde la fundación. 1147. La fundadora, doña Sancha, cuando quiere fundar en Castilla, visita San Dionisio de París, donde reposan los restos mortales de familias reales francesas. Allí en aquel entonces conservaban una parte de corona de Cristo que Carlomagno había de Constantinopla. Como las dos familias reales, española y francesa, están emparentadas, tienen la suficiente confianza como para pedirle al rey francés le conceda una reliquia que dé nombre al monasterio. Y es lo que se trae para acá. En el siglo XVII parece ser que el abad la solía introducir en agua. La aplicaba a enfermos, hasta que vieron que esta actitud era contraproducente para la reliquia, porque al ser en madera se les abría. Vosotros la vais a ver rodeada de metal plateado y tiene 3 arandelitas que le dan refuerzo, más la parte superior que no tiene cobertura ninguna, al natural en madera. No vamos a abrir el ostensorio, vais a hacer lo que hacéis cuando vais a Santiago de Compostela y queréis dar un abrazo al apóstol, dar la vuelta por detrás. Vamos para allá. Cuéntanos. Bien, en la bombillita de cristal está rodeada de metal plateado, tiene 3 arandelitas que le dan refuerzo, más la parte superior que no tiene cobertura ninguna, al natural en madera. Aquí hay mucho misterio, mucho silencio, y hay algunos que se emocionan demasiado. Bueno, y finalmente vamos a ver una capilla donde reposan los restos del ministro don Rafael Cabestany, ministro de Agricultura. El ministro, en concreto, vio claramente en 1954 que esta obra, que nació hace 130 años para atender a niños huérfanos y que estaba en manos privadas, Fundación Marqués de Valderas, hubiera sido muy difícil mantener. Y por eso se sube a este proyecto para hacer viable lo que de lo contrario hubiese sido inviable. 30 años lo gestiona el Ministerio de Agricultura y 35 años lo gestiona la Junta de Castilla y León. Algunos se extrañan no de que el ministro esté enterrado aquí, sino de que no lo esté la fundadora. Y preguntan, ¿dónde está enterrada la princesa? Doña Sancha, que en 1147 trajo a los primeros monjes de Clairvaux, de Claraval, de la Borgoña francesa. Pues ella está enterrada en San Isidoro de León. ¿Qué méritos había hecho? Pues esta buena señora había levantado no solamente ese monasterio, había levantado otro junto a la iglesia de Bamba, un tercero al pie de Urueña, junto a la ermita anunciada de San Juan y de San Pablo, de que no quedan restos, pero lo que determinó esta postura fue el que creara un hospital en León, en el siglo XII, para los peregrinos que hacían el camino a Compostela. No penséis en el parador de San Marcos, que es renacentista, tendríais que pensar en el primitivo hospital de San Marcos de Adoce, que es ese románico. Bien, también algunos preguntan si el ministro era de esta zona. Pues Rafael Cabestany, aunque el apellido suena catalán, sin embargo él era madrileño. Pero antes de ser ministro ya se había encariñado la zona. Había comprado más de 500 hectáreas en estos Montes Torozos, el Monte Sanonense era suyo. Lo que ocurre es que su hijo, ingeniero agrónomo, no hizo vida de agricultura, fue embajador de España e Inglaterra y hoy ha cambiado de manos, los lleva el señor González Ballinas, que es el que ha levantado este emporio eólico energético. El resto ya lo ha creado Iberdrola y otras empresas, ¿verdad? De modo que ve la realidad. Y ahora vamos a acceder a la capilla del ministro a través de un arco muy típico. Veis que no es románico, tampoco es gótico, tampoco es árabe, veis que es un arco desviado y tiene una finalidad práctica. Veis que los huéspedes que podría haber en este monasterio en el siglo XVII, desde el coro que le tenéis por allá arriba, los huéspedes podrían ver la misa que aquí dirigía el abad de espaldas al público, como tradicionalmente se ha hecho antes del Vaticano II. Bueno, pues esta capilla
es un recinto polivalente. Fue capilla del abad, después fue sacristía nueva, hoy le llamamos capilla de San Rafael, en memoria de don Rafael Cabestany, ministro de Agricultura, cuyos restos reposan aquí. Él murió repentinamente en 1958, no aguantó una inyección de contraste y muere sin ver coronada su obra y sin ver acabado de construir el pueblo de colonización que él quiso hacer. Y ahí reposan los restos de su esposa, que muere casi 40 años después. Actualmente los dueños de este cotarro sigue siendo una entidad privada, Fundación Marqués de Valderas. Hay un joven madrileño, Hipólito Sanchís, que preside aquí 2 convenciones anuales con el fin de que los objetivos por los cuales se crea esto pervivan, para que el día de mañana siga siendo un centro docente y no un parador como el del Santo Estevo del Sil de Galicia, que fue un monasterio del Císter, o el de San Zoilo de Carrión de los Condes, que fue un monasterio benedictino de los cluniacenses, que fueron los grandes propagadores del camino compositor francés. Bueno, vamos a pasar a la nave. Bien, sabéis que los monjes lo primero que buscan es la soledad. Lo segundo, el agua, en concreto, ¿verdad? Pues por debajo del claustro pasa un riachuelo, Val de la Noria, que es afluente del Bajoz. A algunos el Bajoz les suena como vino, vino de toro, a otros como viñedo, de toro, ¿verdad? Pues antes de ser vino y ser viñedo ha sido aprendiz de río. Y como veis, aquí se notan las humedades que nos origina el Val de la Noria. Fijaos las humedades, habéis visto que la sala capitular la tenemos muy bien restaurada, la sacristía también la tenemos restaurada, pero la iglesia habrá que esperar mejores tiempos. Y ahora vais a contrastar la luminosidad que tiene esta iglesia, que es bastante penumbrosa, con la que pudo tener en el periodo medieval. Porque veis que en la parte izquierda hay unos ventanucos que lucen durante el día, pero en la parte derecha veis otros ventanucos que no pueden lucir, porque están ciegos. ¿Cuándo se ciegan en ocasiones estos ventanucos? Pues mira, cuando se obcecan los humanos. ¿Habéis oído hablar alguna vez de esa expresión que toda comparación es odiosa? Bueno, pues estos monjes en el 17, los monjes que podríamos llamar liberales o progresistas, se encariñaron tanto del Renacimiento que quisieron eliminar pues el estilo cisterciense, románico o gótico. Y lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Levantar un cuerpo de altura al claustro, que era bajito, y como veis, nos llegan las ventanas. El bueno de Caramuel, un monje que fue de este monasterio y que hoy tiene una calle en Madrid, en concreto, pues cuando se entera, como veis, lleva un disgustazo tremendo por esta realidad. Bueno, para que veáis cómo los monjes a veces, pues mira, meten la pata también. Vamos a salir por aquí. Bien, la Santa Espina está enmarcada dentro de lo que la Junta de Castilla y León ha dado en denominar Ruta de Don Juan de Austria. ¿Por qué? Porque Don Juan de Austria, llamado Jeromín en la novela y en el cine, se educó a 10 kilómetros de aquí en Villagarcía de Campos. Sabéis que Don Juan de Austria era hijo bastardo de Carlos V, entonces su infancia dependía un poco de donde se llevaba la corte. Cuando la corte española estuvo en Madrid, los 2 primeros añitos los pasó en Leganés, bajo la tutela de en concreto, ¿verdad?, un benefactor, ¿verdad? Cuando la corte española estuvo en Valladolid, el niño pasó a Villagarcía de Campos, bajo la tutela de Luis Quijada y Magdalena de Ulloa, más de ella que de él, porque al ser mayordomo del rey Carlos V, pues la mayor parte del tiempo estaría en Correrías Bélico. Y cuando su padre Carlos V estaba en Yuste, el hijo pasó unos meses en Cuacos de Yuste. Y Felipe II, en vida, en una cacería que se organizó en estos Montes Torozos, dando visión al monasterio, fue donde le reconoce formalmente como medio hermano. Y su hermana hizo lo propio en otro sacramental que se presentó en Valladolid, de modo que poco a poco va conociendo mejor a la familia. A la salida en el jardín podéis ver un pequeño monolito que da memoria de este encuentro. Lo levantó en la Universidad de Valladolid, en el aniversario del nacimiento de Don Juan de Austria, con una leyenda que ya está un tanto borrosa de memoria. Y finalmente aquí tenéis una fachada neoclásica en la que veis que encima de la puerta hay 3 nichos para 3 imágenes que nunca han existido. De modo que de esta realidad no echéis culpa a los franceses, que no la tienen, porque no se hizo, no se acabó la
la fachada. Bien, hemos acabado de ver el monasterio de la Santa Espina, de modo que estáis invitados a verlo en concreto, ¿verdad?, a lo largo de la semana. Espero que os haya gustado y nos vemos aquí cuando queráis.